say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Equilibrio químico es el estado de un sistema donde no se observan cambios en la concentración de reactivos o productos. Al transcurrir el tiempo, éstas se mantienen constantes. Estos se dan reacciones reversibles, donde la velocidad de la reacción de reactivos a productos es la misma que de productos a reactivos. Un equilibrio químico puede ser representado de la siguiente manera, donde A y B son los reactivos, S y T los productos y las letras griegas delante de cada uno son sus respectivos coeficientes estequiométricos. La constante del equilibrio K. Esta puede definirse como la relación entre el producto y las concentraciones de los productos, elevadas a sus correspondientes coeficientes estequiométricos y el producto de las concentraciones de los reactivos. Existen varios factores que pueden alterar el estado de equilibrio químico. Los más importantes son la temperatura, la presión y la concentración de los reactivos o productos. Estos son efecto de temperatura, efecto de presión y efecto de concentración. Un aumento de la temperatura causará un desplazamiento del equilibrio en el sentido de la reacción que absorba calor, es decir, en el sentido endotérmico de la reacción. Por el contrario, una disminución de la temperatura causará el desplazamiento en el sentido exotérmico de la reacción. Efecto de la presión. Cuando se aumenta la presión en un cuerpo, las partículas de la materia se acercan y la fuerza de cohesión entre ellas se incrementa. Por ello, un gas se puede transformar en líquido si se somete a altas presiones. Además, la presión hace variar la temperatura a la cual las sustancias cambian de estado. Así, el punto de ebullición disminuye cuando la presión es baja. Un ejemplo es, cocinar los alimentos en las alturas o en el pico de una montaña demora más tiempo, ya que a esa altura la presión es muy baja y el agua empieza a hervir muy pronto. Por eso, los alimentos no pueden alcanzar la temperatura necesaria para cocinarse. Efecto de la concentración. El aumento de la concentración de los reactivos causará un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de productos. Un aumento en la concentración de productos determinará un desplazamiento del equilibrio hacia la formación de reactivos. La disminución en la concentración de reactivos o también producto causa un desplazamiento hacia la formación de mayor cantidad de reactivos o productos respectivamente. Josiah Willard Gibbs fue un físico y químico estadounidense que a la edad de 15 años ingresó en la Universidad de Yale, donde obtuvo el primer doctorado en ingeniería concedido por la mencionada institución. Durante un viaje a Europa entró en contacto con los físicos y matemáticos de mayor prestigio de la época, cuyas novedosas aportaciones él estudió con interés. Se centró durante un tiempo su atención en el estudio de la máquina de vapor, que desde el siglo anterior, gracias a las mejoras introducidas por James Watt, se había convertido en una de las invenciones clave de la revolución industrial. Ocupado en el análisis del equilibrio de la máquina, Gibbs empezó a desarrollar un método mediante el cual pudieran calcularse las variables involucradas en los procesos de equilibrio químico. Gibbs dedujo la regla de las fases, que permite determinar los grados de libertad de un sistema fisoquímico en función del número de componentes del sistema y del número de fases en que se presenta la materia involucrada. También definió una nueva función de estado del sistema termodinámico, la denominada energía libre o energía de Gibbs, que permite prever la espontaneidad de un determinado proceso fisioquímico, experimentado por un sistema sin necesidad de interferir en el medio ambiente que lo rodea. Ácido-base. Los ácidos y las bases son sustancias que el hombre conoce y utiliza desde muy antiguo. En el siglo XVIII se sabía que los ácidos tenían un sabor agrio en disoluciones acuosas. Las sustancias de carácter ácido reaccionan con las de carácter básico, denominándose a estas reacciones ácido-base. Los ácidos son sustancias de compuestos químicos que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones de hidrógeno,
ya que tienen la capacidad de cederlos a alguien que puede cogerlos y que presentan las siguientes características. 1. Tienen un sabor ácido o agrio. 2. Provocan cambios de color en muchos indicadores de color rosado o rojo y en la tabla de pH les corresponden del número 1 al 6. 3. Los no oxidantes reaccionan con los metales liberando hidrógeno. 4. Reaccionan con las bases en un proceso denominado neutralización, en el que ambos pierden sus características. 5. En las disoluciones acuosas, si los ácidos se encuentran ionizados, conducen la corriente eléctrica. Las bases son sustancias de compuestos químicos que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones hidróxido y que presentan las siguientes características. 1. Tienen un sabor amargo. 2. Provocan cambios de color en muchos indicadores hacia el verde, amarillo o azul y en las tablas de pH les corresponden del número 6 o 7 al 12. 3. Son resbaladizos ya que tienen un tacto jabonoso. 4. Sus disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica ya que sus bases están ionizadas. 5. Reaccionan con los ácidos protónicos para formar sales y agua. Existen varias teorías sobre ácido-base, entre ellas está la teoría ácido-base de Arrhenius, que dice que un ácido es una sustancia eléctricamente neutra que en disoluciones acuosas se disocia con la formación de protones. Los ácidos y las bases conducen la corriente eléctrica. Se ha comprobado experimentalmente que el agua pura, que no es una buena conductora de la electricidad, conduce la corriente eléctrica cuando se disuelve en ella un ácido o una base. Otra de las teorías es la teoría ácido-base de Bronsted-Lowry, que dice que un ácido de Bronsted-Lowry es cualquier especie capaz de donar un protón ion hidrógeno. Una base de Bronsted-Lowry es cualquier especie capaz de aceptar un protón, lo que requiere un par solitario de electrones para enlazarse a un ion hidrógeno. Los ácidos y las bases fuertes se ionizan totalmente en solución acuosa, mientras que los ácidos y las bases débiles solo se ionizan parcialmente. La base conjugada de un ácido de Bronsted-Lowry es la especie que se forma después de un ácido cuando dona un protón. El ácido conjugado de una base de Bronsted-Lowry es la especie que se forma cuando una base acepta un protón. Las dos especies en un par ácido-base conjugado tienen la misma fórmula molecular, excepto que el ácido tiene un ion hidrógeno extra en comparación con su base conjugada. Y por último tenemos la teoría ácido-base de Lewis, que dice que Lewis definió el comportamiento de los ácidos y las bases en función del comportamiento de sus electrones. Según cómo transfieren dichos electrones, Lewis definió a los ácidos y las bases como: una base de Lewis es una sustancia capaz de ceder un par de electrones. Se dice que es una especie rica en electrones. Un ácido de Lewis es una sustancia que acepta un par de electrones. Se dice que es una especie deficiente de electrones. El ácido debe tener su octeto de electrones incompleto y la base debe tener algún par de electrones solitarios. La reacción de un ácido con una base de Lewis da como resultado un compuesto de adición. Equilibrios homogéneos. Se habla de reacción homogénea cuando tanto reactivos como productos se encuentran en el mismo estado. Equilibrios heterogéneos. Son las sustancias que intervienen en la reacción cuando se distinguen varias fases o estados físicos. Equilibrio químico ácido-base. Se denomina equilibrio químico ácido-base al balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones de hidrógeno. Se denomina ácido a la sustancia que puede liberar o donar hidrógeno. Se denomina base a la sustancia que puede combinarse con hidrógeno o aceptar hidrógeno. La neutralización ácido-base es un proceso mediante el cual un ácido reacciona con una base o hidróxido y da como resultado una sal y agua. Las ideas actuales sobre tales conceptos químicos consideran los ácidos como dadores de protones y las bases como aceptoras. Los procesos en los que interviene un ácido interviene también su base conjugada,
que es la sustancia que recibe el protón cedido por el ácido. Tales procesos se denominan reacciones ácido-base. Teorías del equilibrio químico ácido-base. La primera teoría ácido-base fue desarrollada por Arrhenius en 1884, explicando la acidez como la capacidad de una sustancia para disociarse cediendo protones y la basicidad como la capacidad para ceder iones hidróxido. En 1923, Browstein y Lowry propusieron una teoría en la que el ácido era un dador de protones y la base un aceptor, de modo que las reacciones ácido-base tenían lugar mediante parejas de ácidos y bases conjugadas. A continuación pasaremos a resolver un ejercicio de equilibrio químico. El enunciado nos dice: a una temperatura determinada y una presión total de 1.2 atmósferas, las presiones parciales de una mezcla en equilibrio son parcial de A 0.60 atmósferas y parcial de B 0.60 atmósferas. El ejercicio nos pide calcule Kp para la reacción a esta temperatura. El segundo sería: si la presión de B total aumenta a 1.6 a 1.5 atmósferas, ¿cuáles serían las presiones parciales de A y B en el equilibrio? Bien, aquí necesitamos entonces las presiones parciales de los productos. En este caso, la presión de nuestro reactivo a su coeficiente estequiométrico al cuadrado, lo cual sería de la fórmula de Kp es igual a presión de B sobre presión de A al cuadrado es igual a 0.6 sobre 0.6. Aquí lo que haríamos es de simplificar y aplicar la inversa, lo cual nos quedaría el resultado de 1.7. Aquí aplicaríamos la fórmula de la presión total, lo cual el enunciado nos dice que la presión total es igual a la presión de A más la presión de B. Aquí, como el enunciado solo nos da la presión total, sería 1.5, reemplazaríamos con ese valor. Aquí aplicaríamos la fórmula de despejar y nos quedaría 1.7 es igual a 1.5 menos la presión de A sobre la presión de A al cuadrado. Aquí aplicaríamos la fórmula que todos conocemos, la cual sería la fórmula general. Sacaremos los datos y nos quedará de la siguiente manera: la presión de A es igual a 0.69 atmósferas y la presión de B 0.81. Con esto resolveremos la pregunta que dice cuáles serían las presiones de A y B en el equilibrio, lo cual sería 0.69 atmósferas y 0.81 atmósferas.